Imagina el océano, un lugar inmenso, oscuro, con kilómetros y kilómetros de agua por encima y un silencio que no es tal, porque en realidad el océano es cualquier cosa menos silencio. Si pudieras estar ahí abajo con un micrófono gigante, oirías crujidos, golpes, silbidos, gemidos, algunos suaves y continuos, otros tan potentes que parecen salidos de una película de monstruos gigantes. Durante décadas, esos sonidos extraños dejaron a los científicos y marineros rascándose la cabeza, y a más de uno soñando con criaturas desconocidas en las profundidades. La clave de todo esto está en algo que no todo el mundo sabe. El sonido viaja muchísimo mejor por el agua que por el aire. De hecho, en ciertas capas del océano existe algo llamado, en términos sencillos, un canal natural del sonido, una especie de autopista acústica donde las ondas sonoras rebotan entre la superficie y las profundidades y pueden recorrer miles de kilómetros sin perder fuerza. Así que cuando un micrófono submarino, lo que llaman un hidrófono, capta un ruido raro en un lugar, ese mismo sonido puede aparecer en otro micrófono situado a miles de kilómetros de distancia. Por eso, cuando se grabaron algunos de esos misterios sonoros, nadie tenía claro al principio si estaban ante algo enorme, algo muy cerca o simplemente algo muy ruidoso viajando por esa autopista submarina. El famoso blob, cuando medio planeta soñó con monstruos. El caso más famoso es el del blob, año 1997, en una red de micrófonos instalados por la Marina de Estados Unidos, originalmente para detectar submarinos en la Guerra Fría. Aparece un ruido que suena como un rugido grave, profundo, rapidísimo, algo así como un glup monstruoso. Tan fuerte fue que se oyó en sensores separados por miles de kilómetros. La imaginación colectiva se disparó, Internet ya existía, y pronto se corrió la voz. Un animal gigantesco desconocido, un monstruo marino, algo como el kraken de las leyendas. Durante años fue un misterio. Pero la ciencia es paciente. Con el tiempo y comparando la forma del sonido con otros que sí conocían, llegaron a la conclusión de que coincidía con los ruidos que hacen los icebergs cuando se parten o se rompen en la Antártida. Imagina trozos de hielo del tamaño de ciudades enteras partiéndose, cayendo al agua, rascando el fondo marino. El rugido del blob era eso, hielo. No había criaturas, pero el misterio había quedado para la historia. Cuando el blob sonó en 1997, nadie salió a dar una explicación rápida, así que Internet y los periódicos hicieron lo suyo. Monstruos marinos. Muchos imaginaron una criatura colosal, más grande que cualquier ballena, porque el sonido fue tan potente que parecía imposible que viniera de algo normal. Incluso hubo quien dijo, un dios monstruo que duerme bajo el océano. Pruebas militares. Otros pensaron en experimentos secretos. La Guerra Fría había terminado, pero la gente seguía con la idea de que los gobiernos hacían pruebas raras bajo el mar. OVNI y bases submarinas. Siempre hay quien mete a los extraterrestres en la ecuación, así que algunos decían que era una nave entrando o saliendo del agua, o una base secreta bajo el océano. Al final, la idea del iceberg partiendo en la Antártida fue la que ganó. El sonido coincidía exactamente con otros casos en los que sí habían visto al iceberg y habían podido grabar el ruido que hacía al romperse. Pero durante casi una década, el blob fue el misterio del océano. Si el blog tuvo final feliz o final hieloso, el caso de Upswap sigue siendo un enigma. Se oyó por primera vez en 1991, un sonido compuesto por secuencias de subidas de tono, como si alguien estuviera tocando una escala musical hacia arriba una y otra vez. Lo raro es que aparece cada año en la misma época, más fuerte en primavera y en otoño, y más suave el resto del tiempo. ¿Explicación? La más aceptada es que esté relacionado con actividad volcánica bajo el agua, en zonas del Pacífico donde hay respiraderos hidrotermales, que podrían emitir sonidos cuando expulsan calor o gases. Pero a día de hoy nadie la ha visto directamente. Es un misterio recurrente, como un faro sonoro que nadie sabe quién enciende. Este es curioso porque sigue sin explicación definitiva. Hay quienes creen que algún tipo de maquinaria humana podría estar detrás, minería submarina, sonares experimentales, pero nadie ha encontrado pruebas.
La hipótesis volcánica es fuerte, porque la zona donde se oye está llena de volcanes bajo el agua, y algunos sonidos sí coinciden con erupciones o escapes de gas. Luego están las teorías más salvajes. Podría ser un animal que aún no conocemos. El problema es que siempre suena igual, año tras año, como un reloj, y en la naturaleza, incluso los animales repiten patrones, pero no tan idénticos durante décadas. Por eso, el USWEP sigue siendo un misterio medio científico, medio de leyenda. Hay más casos donde el hielo es protagonista. Por ejemplo, Julia, grabado en 1999. Un gemido grave y largo que inundó todos los micrófonos del Pacífico. Todo apunta a un iceberg gigante encallado contra el fondo de la Antártida. Y ese roce masivo, ese raspado de kilómetros de hielo y roca, sonó como un lamento colosal. El Slow Down, también de 1997, fue diferente. Un sonido que empieza agudo y va bajando poco a poco durante 7 minutos. Imagina un tren enorme frenando en cámara lenta. Así suena. De nuevo, todo indica que era un iceberg deslizándose y quedándose atrapado. Y hablando de trenes, ese mismo año hubo otro ruido llamado train, porque parecía eso, un tren en marcha. Mismo patrón, dirección hacia la Antártida, iceberg arrastrándose por el fondo. El hielo, en estos casos, es como un músico involuntario que toca notas gigantescas sin querer. Aquí las teorías locas fueron menos, porque cuando escuchas esos sonidos largos, graves, arrastrados, suenan justo a eso, a algo físico moviéndose, rozando. Pero aún así hubo quien dijo, ¿y si son criaturas enormes desplazándose por el fondo del océano? Porque claro, cuando te dicen que un sonido fue tan fuerte que se oyó en todo el Pacífico, es fácil pensar en algo vivo y colosal. Con el tiempo, comparando fechas, ubicaciones y hasta imágenes satelitales de iceberg encallando, se vio que todo cuadraba. Cuando sonó Julia, por ejemplo, había un iceberg del tamaño de Manhattan rompiéndose en la Antártida. Misterio resuelto, pero con estilo. En 1997 también apareció Whistle, un silbido que solo un micrófono consiguió captar. Como no hubo manera de triangular de dónde venía, es un misterio a medias. Por su forma, muchos creen que es otro caso de actividad volcánica submarina, porque ese tipo de erupciones a veces producen ruidos semejantes, pero sin pruebas directas queda en el limbo de los quizás. Este silbido extraño, grabado en 1997, fue terreno fértil para todo tipo de ideas. Una nave entrando en el océano, fue la favorita de los ufólogos. Otros decían que podía ser tecnología militar, un tipo de sonar desconocido, y algunos simplemente que era otro volcán bajo el mar. Como solo un micrófono lo captó y nunca más se ha repetido igual, el Whistle sigue siendo un pequeño misterio abierto. Algunos sonidos extraños resultaron no ser hielo ni volcanes, sino animales con cantos muy peculiares. El Bioduc. Desde los años 60, marineros y submarinos escuchaban en la Antártida un sonido rítmico, como cuac, 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 repetido sin parar. Nadie sabía que lo hacía. En 2014, al poner micrófonos a ballenas, descubrieron que era el rorcual minke antártico, una especie de ballena, misterio cerrado. El Boeing, del Pacífico Norte. En los años 50 y 60, los submarinos oían un Boeing, metálico que parecía salido de una criatura. No fue hasta 2005 que descubrieron al culpable, otra vez en rorcual minke, pero esta vez del Pacífico Norte. El Biowan, grabado en la fosa de las Marianas en 2014-2015. Sonaba como un gruñido con final metálico. Se cree que también son ballenas barbadas, probablemente minques o incluso ballenas de bride. Lo curioso es que todavía se están clasificando esos cantos con ayuda de inteligencia artificial. No todos los animales del mar tienen sus voces bien catalogadas. Estos son mis favoritos, porque durante décadas la gente lo escuchó y pensó en todo menos en ballenas. El Bioduc, con su cuac 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 repetitivo en la Antártida, sonaba tan mecánico que muchos creyeron que eran sonares de submarino. Recuerda, esto empezó en plena Guerra Fría, así que todo el mundo sospechaba de todo. El Boeing, con ese Boeing metálico del Pacífico Norte, también parecía artificial, hasta que en 2005, gracias a micrófonos puestos a ballenas, se descubrió que eran cantos de rorcual minke. Décadas enteras de misterios, resueltas con algo tan sencillo como eran ballenas, todo el tiempo.
El Biowan. La ciencia aún no tiene un catálogo completo de los cantos de todas las ballenas. Cada vez que ponéis micrófonos en sitios nuevos aparecen nuevas variantes. Y puede que incluso nuevas especies con cantos que no conocíamos. Así que este sigue en la lista de casi resuelto, pero no del todo. Desde los años 80 se escucha cada año un canto a 52 hercios. Las ballenas azules y las ballenas fin cantan más grave. Así que esto es como si alguien en un coro gigante hablara con voz mucho más aguda que los demás. Y parece ser siempre el mismo individuo, siguiendo rutas parecidas a las ballenas azules, pero con su voz distinta. Se la conoce como la ballena más solitaria del mundo, aunque no sabemos si está sola o si simplemente canta diferente. Nadie la ha visto, solo tenemos su voz. Este caso es distinto. No es un sonido misterioso en su origen, sabemos que es una ballena, pero sí en su historia. Desde los 80, una sola ballena canta con un tono más agudo que todas las demás. Nadie sabe por qué. Algunos dicen que es un híbrido, otros que tienen una deformidad, otros que simplemente es diferente. Como siempre viaja sola, la gente empezó a llamarla la ballena más solitaria del mundo. Incluso inspiró documentales, canciones y poemas. Nunca la han visto. Solo su voz recorre cada año el océano, solitaria. En 2016, cazadores inuit en el norte de Canadá empezaron a escuchar un ping o beep procedente del fondo marino y notaron que la fauna, focas, ballenas, desaparecía de la zona. Alertaron a las autoridades, incluso fue el ejército a investigar con sonar y no encontró nada. Ni submarinos, ni dispositivos, ni estructuras raras. Simplemente dejó de oírse. Hasta hoy, nadie sabe qué fue. Aquí las teorías fueron de lo más variados. Activistas ambientales que espantaban animales para impedir la caza. Submarinos extranjeros probando tecnología secreta. Incluso un monstruo marino para los más fantasiosos. El ejército fue, investigó con sonar y no encontró nada. Simplemente dejó de sonar, como si nunca hubiera estado ahí. Gracias por acompañarnos en este viaje, tras la huella de Horizonte Oculto. Aunque el capítulo de hoy terminó, la curiosidad no tiene fin y nos volveremos a encontrar donde lo desconocido nos llame.